Thank you very much, Karen. Muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias por la presentación. Así es, mi nombre es Olive Mumba y formo parte del asesor del comité de involucramiento del Fondo Mundial, y hoy también nos reunimos con mi colega Rainy, quien se va a presentar también, pero también íbamos a tener la colaboración del coordinador senior, pero desafortunadamente hoy no se pudo reunir. Así que si pudiéramos empezar con las diapositivas. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente. Gracias. Cuando vemos entonces, antes de empezar, antes de ver la agenda como tal, déjenme decirles que lo que queremos con esta presentación es simplemente ofrecerles una actualización acerca del CRM-19, el cambio que se está dando, de dónde proviene y en dónde nos encontramos. Pero también queremos que se tenga un entendimiento y tener una conversación con la comunidad para que se sepa cuál es ese entendimiento acerca de la preparación frente a la pandemia y qué es lo que piensa el Fondo Mundial en términos de esta preparación frente a la pandemia. Así que si vemos la agenda, se supone David iba a tomar la palabra dándonos una breve introducción y después veríamos, nos iba a hablar acerca del cambio a la preparación frente a la pandemia. Así que yo estaré dando eso y después también les compartiremos la nota informativa, el mecanismo de respuesta, información técnica y la guía adicional del CRM-19. Espero que también de la plataforma LAC, ella también pudo compartir con ustedes este documento, pero simplemente vamos a ver algunas de las áreas críticas en donde las comunidades deberían estar involucradas y también hablaremos sobre las áreas prioritarias. También Rain hablará acerca de cómo y cuándo involucrarse, pero dando un énfasis específico sobre en qué tendríamos que enfocarnos y cómo como comunidades tendremos que estar participando en la preparación frente a la pandemia. Y finalmente dejaremos la última sección de la hora por 25 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas. Así que para que podamos tener una breve discusión. Así que bueno, con esto solo quiero agradecer a la plataforma LAC por darnos esta oportunidad y brindarnos este tiempo donde podamos compartir y hablar acerca de ese cambio para el Fondo Mundial para la mitigación de la preparación frente a la pandemia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva nos presenta justamente, estaremos hablando acerca del cambio, a la preparación frente a la pandemia. La siguiente diapositiva, en donde tenemos la transición del COVID-19 a la respuesta a la preparación, recuperación, prevención y mitigación, podremos darnos cuenta que existen estas tres áreas. En el 2019, la mayoría de los países estaban implicados o vimos cómo las comunidades y la sociedad civil y los gobiernos estaban tratando de asegurarse de contener el COVID, pero también que cualquier cosa que hubiera se pudiera mitigar. Así que hubo mucho trabajo en torno a esos financiamientos, esas respuestas. Sí, puedes regresar a la diapositiva justo ahí, sí, gracias. Entonces, así que nos dimos cuenta que la idea era asegurarse de que COVID-19 estuviera bajo control y de que hubiera esas intervenciones de contención. Y en algunos casos, estas intervenciones de contención no estaban alineadas a la equidad de género y a los derechos humanos. Y esa fue la razón por la cual tuvimos lo que se llama el mecanismo de respuesta a COVID-19 en el 2020. Posteriormente, en el 2021 también estábamos ofreciendo fondos a aquellas organizaciones que ya estaban implementando fondos del Fondo Mundial para mitigar el impacto de COVID-19 en los programas de VIH, TB y malaria. Y ahora, conforme nos movemos del 2022, nos damos cuenta que el COVID ya no está teniendo el mismo impacto o
o que ha habido ya un reconocimiento y de que COVID ya no es una emergencia. Entonces, hace 2 o 3 semanas fue que se hizo este anuncio, pero también vimos que ahora hay mucho en términos de la preparación ante el futuro, ante cualquier futura pandemia que pudiera surgir. Entonces, a eso es a lo que se le llama la transición de la respuesta. Y esto se ve como ese enfoque ampliado en la integración de las funciones clave de respuesta, que la idea es aumentar la resiliencia de los sistemas de salud ante esta preparación frente a la pandemia y que esto tiene que ser el enfoque que se tiene que priorizar. Debido a las lecciones que aprendimos a lo largo de la epidemia de COVID, los comités estaban tratando de responder en ese momento en específico, así que ahora nos encontramos en esta preparación. Y cuando hablamos acerca de esos sistemas comunitarios, tenemos que hacerlos que sean ágiles para responder ante cualquier problema que surja y que apoye o que promueva ese acceso a la salud, acceso a los servicios de salud. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la siguiente diapositiva, que ahora es observar viendo las generalidades del mecanismo de respuesta COVID-19, CRM-19, mencionamos que este mecanismo de respuesta se llama CRM-19 y que su diseño fue originado por 3 objetivos principales. Primero, reforzar la respuesta a COVID-19, asegurarse que los sistemas de salud, los sistemas comunitarios son lo suficientemente ágiles y capaces de responder al impacto de COVID-19. Y segundo era mitigar el impacto de COVID-19 en los programas de VIH, TB y malaria, en donde el Fondo Mundial había invertido. Y finalmente, el tercer objetivo era una mejora urgente, y creo que aquí estamos hablando de eso, de esa mejora urgente de los sistemas comunitarios y de salud, de tal forma que quien sea que los requiera y quien sea que necesite tener acceso, fuera capaz de llegar a ellos y que fueran capaces de tener acceso a esos servicios de salud. Sin embargo, un punto crítico que tenemos que saber conforme nos movemos hacia este cambio de la respuesta hacia la preparación frente a las pandemias, CRM-19, que es el mecanismo del Fondo Mundial y que se definió para responder a COVID-19, ahora también tiene las prioridades de los países, las cuales también están cambiando de una respuesta a la pandemia al fortalecimiento de los sistemas, tanto de salud como los sistemas comunitarios, para que respondan a la pandemia. Se me fue el audio. Y a la recuperación de los programas de VIH, tuberculosis y malaria. Y para hacer eso, el Fondo Mundial, siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente sección estaremos hablando del mecanismo de respuesta C19, información técnica, así como una guía adicional. Esta información técnica del CRM-19 es más como qué es lo que está haciendo el Fondo Mundial en términos para asegurarnos que los sistemas de país son capaces de poder invertir en los diferentes sistemas que sean ágiles y eficaces y que requieran aquellos sistemas que puedan asegurar que la pandemia, que existe esa preparación ante la epidemia. Y estos son los lineamientos. Y existen 5 áreas prioritarias, las cuales incluyen el fortalecimiento del sistema de vigilancia, también laboratorio y diagnóstico. La tercera área tiene que ver con recursos humanos para el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y de salud. La cuarta se refiere al oxígeno médico, cuidados respiratorios y terapéuticos. Y la última área tiene que ver con los sistemas de gestión de residuos y de productos sanitarios. Y estas son las áreas prioritarias que se han resaltado en la información técnica del CRM-19. Y la tercera área, que es recursos humanos para los sistemas comunitarios y de salud, esa es una de las áreas clave que para nosotros tratamos de
de que las comunidades de la sociedad civil necesitan involucrarse y participar y asegurarse del fortalecimiento de las capacidades y de las habilidades de las comunidades son suficientes para poder respaldar ante esta preparación frente a la pandemia. Para la cuestión de mitigación, ya no son una prioridad, como ustedes lo saben, pero las adaptaciones que sean relevantes y que se han interpretado a través de las encuestas continúa. En la siguiente diapositiva nos da una mayor información acerca de las prioridades programáticas del área 3 y en ese sentido, en el recuadro azul, podemos darnos cuenta de los recursos humanos para la salud del Fondo Mundial apoyará las inversiones a través de la optimización de la fuerza laboral de salud para asegurar así un acceso equitativo y aumentar los servicios de salud integrados y enfocados en las personas. Este es uno de las áreas críticas que el Fondo Mundial realmente se quiere enfocar. Y el otro tema es que respaldan los recursos humanos para la salud, es la mejora del desempeño y asegurarse de que tienen una calidad en los cuidados a través de las intervenciones innovadoras, pero que también se aseguran de que se está fortaleciendo los servicios integrados a nivel comunitario y preparación de la pandemia, conforme nos estamos preparando frente a la pandemia. Con respecto a los enfoques críticos para invertir en recursos humanos para la salud, existe un movimiento para esas intervenciones más efectivas para mejorar el desempeño de los recursos humanos y de la salud y ofrecer ese apoyo catalizador para la planeación estratégica integrada de los recursos humanos y de salud en los países, y esto incluye también los comités de desarrollo. Utilizan una iniciativa estratégica que se está trabajando en los registros comunitarios. Y esas son las áreas críticas, la inversión de los trabajadores de salud comunitaria, alineando esto a las directrices del Fondo Mundial. Cuando hablamos acerca de las áreas de intervención para los recursos humanos para la salud, el fortalecimiento de los servicios de comunidad y la calidad son áreas críticas que hablan acerca de los recursos humanos para la salud y el fortalecimiento. Y como podemos ver, trabajando con los comités y con el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Y aquí quisiera que pongan su atención principalmente sobre los trabajadores de salud comunitaria, cuando se trata acerca de la remuneración, contratación, remuneración y retención, porque la mayor parte de los trabajadores son voluntarios y también dedican mucho a las comunidades, y en la mayor parte de los casos no se les ofrece estos servicios y no reciben la capacitación necesaria. Así que a través de estas áreas de intervención lo que estamos viendo es promover la capacitación y la retención a través de un currículum que se esté desarrollando y principalmente que incluya los temas de violencia de género, derechos humanos, y asegurando así también que los trabajadores de salud comunitaria son y están apreciados y reconocidos y que reciban la capacitación adecuada y un pago justo. Además de esto, también las últimas 4 áreas que son el fortalecimiento de sistemas comunitarios. Hablaré un poco más de eso en la siguiente diapositiva. En ese aspecto existen 4 áreas clave que están relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas de la comunidad y del desarrollo del liderazgo. Y también hablamos acerca del monitoreo. Mi colega hablará un poco más acerca de este monitoreo liderado por la comunidad. Y también tenemos esa incidencia e investigación, así como vínculos de participación y coordinación. Entonces, ¿por qué estamos enfatizando en estas 4 áreas cuando se refiere al COVID-19, el mecanismo de respuesta de COVID-19 y a la preparación frente a la pandemia? Bueno, porque existen 2 áreas clave que necesitamos asegurarnos
de que están en línea y que están alineados. Y esto es la violencia de género, asegurándonos de que los sistemas fortalecen esa información que son capaces, que respondan y que protejan a las comunidades en contra de la violencia de género y contra la violencia de sus parejas, pero también generar esos vínculos adecuados y referidos con los centros de salud, pero también los sistemas de planeación de emergencia para mantener el acceso al servicio, sobre todo específicamente para las comunidades marginalizadas y o criminalizadas. Con respecto al monitoreo liderado por la comunidad, estamos viendo ahí de instancias que puedan monitorear, que puedan responder y que puedan documentar cualquier violación de derechos humanos, así como cualquier impacto relacionado al género, y de que exista una incidencia adecuada en ese sentido. Más adelante, Ray también hablará un poco acerca de esto. Una nota clave es que estas áreas de intervención que se han resaltado están hablando específicamente acerca de las capacidades del sistema y habilidades de las organizaciones de base y lideradas por la comunidad. Y que una nota crítica que los aspectos relacionados con el género y los derechos de la preparación frente a la epidemia deben considerarse en todas las 4 áreas del fortalecimiento de los sistemas de la comunidad. Y como ejemplo, podemos hablar acerca de los recursos humanos para la salud e incluyendo así a los trabajadores de salud comunitaria que tengan esas capacidades de capacitación y que puedan hablar y apoyar la violencia sobre género, el estigma y la discriminación. También el desarrollo de estrategias de prevención y control que sean incluyentes y respondan a las necesidades de todos los trabajadores de salud. Así que estas son las áreas clave conforme nos preparamos para la pandemia, para poder asegurar de que cuando se exista una replaneación, estas áreas clave se tomen en cuenta. Así que dentro del CRM-19, la información técnica, nuevamente son las 4 Cs, las de intervención y las actividades que se han estado resaltando. Así que no veremos cada actividad a detalle, pero lo que queremos compartir con ustedes, lo que queremos compartirles aquí es, ¿puedes ir a la siguiente diapositiva, por favor? Muchísimas gracias. Así que no la veremos a detalle en cada actividad que se ha resaltado dentro de estas 4 intervenciones, 4 áreas de intervención, pero el punto crítico es que la primera, cada vez que existe una oportunidad para participar en las subvenciones del Fondo Mundial y sobre todo ante esta preparación frente a la pandemia, hablaremos un poco más acerca de esa reprogramación que se estará dando en algunos de los países y que esas son esas inversiones en las organizaciones de base comunitaria para aumentar sus capacidades. Y esto es principalmente clave con temas de derechos humanos y de violencia de género a nivel del comité. Y esto nos demuestra que está siendo respaldado para el desarrollo, la construcción, liderazgo y para las situaciones de emergencia. Y segundo, también es para asegurar que mantenemos esa capacitación, sobre todo para los trabajadores de salud comunitaria, quienes son los que estarán promoviendo la equidad de género y los derechos humanos, además de los trabajadores de la sociedad civil y de las organizaciones con las cuales estamos trabajando. Otra área clave es mitigar los derechos humanos, los potenciales derechos humanos y las implicaciones relacionadas a ello. Y la otra área es donde se hacen intervenciones y que se tiene acceso directo y
para asegurarse de que los servicios son accesibles para todos. Y la otra área es asegurar la representación en la epidemia nacional y los procesos de desarrollo de políticas y mecanismos de coordinación. La otra área clave que tenemos que asegurarnos de que existe es la evaluación de las respuestas y la nueva tecnología que está surgiendo también y que se involucra y que las comunidades de la sociedad civil son capaces de entender. La siguiente diapositiva, voy a resumir. Esta es mi última diapositiva. Solo quiero compartirles que ayer fue la fecha límite para entregar la solicitud de fondo del CRM-19 y que, sin embargo, bueno, el año pasado, en noviembre, aprobaron que todos los fondos para CRM-19 pueden continuar, pueden seguir implementándose hasta el 31 de diciembre del 2025. Cualquier financiamiento nuevo, el Fondo Mundial lo aprobará solo hasta finales de junio. Sin embargo, es importante saber que existe un proceso que estará por venir, que termina en noviembre. Como los comités de la sociedad civil, se les invita a participar y Rain hablará un poco más de eso. También, mi última idea es que el actual CRM-19 facilita el cambio para ese fortalecimiento y para esa resiliencia de los servicios de salud ante la preparación frente a la pandemia, y esto tiene que estar alineando al ciclo de subvenciones siguientes. Y como ya lo mencioné, los países tienen que hacer una reprogramación de C19 y las subvenciones terminarán a finales de noviembre. Así que con eso, bueno, ahora quisiera pasarle la palabra a Rain para que continúe con la presentación. Gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Buenos días. Gracias a todos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? La siguiente. Soy Rain Cortés, soy programa oficial del Comité del Departamento de Derechos Humanos y Género y trabajo específicamente en el monitoreo liderado por la comunidad, específicamente para las subvenciones de CRM-19. Y dada la información que se compartió anteriormente por Olive y que nos da una buena actualización sobre cómo es que el Fondo Mundial está transicionando del CRM-19 hacia una preparación frente a la pandemia más amplia y al fortalecimiento de los sistemas de salud, estamos valorando la importancia de involucrar la participación de la comunidad y tener estas sesiones comunitarias en las plataformas para poder así asegurar que ustedes están actualizados y que saben acerca de estos cambios que se estarán dando en el Fondo Mundial. También sabemos que los contrapartes en las comunidades han estado involucrados en COVID-19, incluso en los diferentes procesos de CRM-19 en diferentes aspectos o a diferentes niveles. Pero es muy importante que cualquiera que sea que desde CRM las subvenciones inicialmente empezaron a finales del 2020 durante 2021, lo que sea que se haya invertido y que se haya realizado a lo largo de esos años, tenemos que asegurarnos entonces que se basa en qué es lo que se va a incluir para las subvenciones del CRM-19. Y eso nos muestra que además, más allá de COVID-19, existe un rol crucial para las comunidades en términos de estas emergencias de salud pública. Y esto contribuye a un mediano y largo plazos para la preparación frente a la pandemia. Así que dado ese cambio hacia fortalecimiento de los sistemas y ya no más específicamente para VIH, TB y malaria, para su mitigación, es muy importante que nosotros tengamos una respuesta efectiva hacia la preparación frente a la pandemia. Tiene que haber esa confianza comunitaria, tiene que haber también una participación holística de parte de las comunidades y no solamente una entrega del servicio, sino que también tenemos que fomentar una solución proactiva con base en el género, tan participativas como las que se realizaron anteriormente. Y
lo que sucede en cuanto al acceso a los servicios e incluso respuestas que cubran esas necesidades de COVID-19. Y también es importante que abarquemos también a los proveedores de los servicios enfocados hacia respuestas de igualdad, derechos humanos e igualdad de género para ofrecer los servicios a nivel de salud y a nivel comunitario. Así que la preparación frente a la pandemia, como ustedes pueden ver, solamente se puede lograr con una mayor participación de la comunidad, no solamente a nivel de las bases, sino también en las estructuras de gobernanza, en los procesos, en la implementación y en los diferentes recursos. Así que aún cuando, bueno, podemos ver en la diapositiva que Olive nos mostró, aunque el CRM-19, la optimización de este portafolio ya pasó, todavía hay la oportunidad de una reprogramación y es aquí donde las comunidades tienen que participar, no solamente en las plataformas de toma de decisiones, sino también en los procesos en los que los presupuestos se alinean y que se da una implementación de estas comités de subvención de CRM-19, así que por lo tanto su rol es importante. Siguiente diapositiva. Para esto, aquí solamente quisimos resaltar 3 áreas importantes de cómo participar, cómo involucrarse. Como comunidades o como integrantes de la sociedad civil, ustedes tienen que asegurarse de saber quiénes son los representantes del MCP, quiénes son los representantes clave o quiénes están en el MCP y en el CT, porque ese es un enfoque claro para que ustedes puedan participar en CRM-19 o para que sepan de esos procesos del Fondo Mundial. También tienen que asegurarse de que están al tanto de cuál es el estatus actual del CRM-19, de la subvención que ustedes tienen, qué oportunidades son las que tienen para poder involucrarse, si se aplica fondos adicionales en la optimización de la agenda y necesitan saber las fechas límite dadas las implementaciones, ya que se han extendido hasta el 2025, así que todavía nos faltan año y medio para eso. Así que tienen que asegurarse de que están al tanto y lo saben. Y la conexión es a través del representante del MCP. También tienen que saber quiénes son los actuales, cuáles son las subvenciones actuales del CRM-19, quiénes son los que están implementando, ya sea que sea el RP, el RS o el RSS, quiénes son los que están involucrados, quiénes se han involucrado, quiénes son los que están contratados como implementadores, así que ustedes tienen que asegurarse de hablar con ellos, pues esas son las oportunidades para que ustedes participen y se involucren y que se monitoreen y vean si realmente están implementando también la propuesta a la cual se le dio la subvención. Y con respecto a las comunidades y la sociedad civil, aún cuando las comunidades están involucradas directa o indirectamente a las subvenciones del Fondo Mundial, las comunidades tienen acceso directo a las comunidades mismas y ese detalle que ustedes tienen deben de informar al CRM-19 para ese proceso de reprogramación, de que está disponible hasta noviembre para asegurarnos de que los programas o esa reprogramación son intervenciones que estamos proponiendo y que de hecho abarcan las necesidades de las poblaciones clave, vulnerables y marginalizadas y que de hecho contribuyen a la construcción de las capacidades y habilidades con base en la violencia de género, derechos humanos, así como siempre hablamos de estos brotes de enfermedad. Así que estos son puntos importantes que ustedes tienen que recordar para saber cómo involucrarse con los comunités de los procesos relacionados del CRM-19. Siguiente diapositiva. Aquí específicamente, como pueden ver en una diapositiva de Olive, como los del fortalecimiento de las intervenciones de fortalecimiento de los servicios de salud. Yo quiero resaltar el monitoreo liderado por la comunidad, el cual es crítico para fortalecer y para la preparación frente a la pandemia. Y definitivamente durante COVID-19 es resaltar la importancia y el rol destacado de las comunidades, no solamente en el monitoreo, en la documentación de lo que sucede en las comunidades, sino que también a nivel nacional, en la vigilancia nacional. Eso nos ayuda a entender a través de ese liderazgo guiado por la comunidad, nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de VIH, TB y malaria, viniendo directamente desde el cliente. Y eso
Eso nos permite abarcar algunos de los vacíos o de las brechas que estaban sucediendo al ofrecer los servicios durante COVID-19. Y al mismo tiempo también, además de ese aspecto de la salud o de la entrega del servicio de salud, el CLM pudo a través de esta participación pudo monitorear, evaluar y mitigar las posibles repercusiones e implicaciones en materia de derechos humanos, igualdad de salud y género, y en muchas de las poblaciones clave y vulnerables que se vieron impactadas por estos temas de cuestiones de género. Y no solamente relacionados con la entrega del servicio de salud durante COVID-19. Y es muy importante, entonces, fortalecer los sistemas de la comunidad para la preparación frente a la pandemia, invirtiendo en mecanismos e intervenciones liderados por la comunidad, donde ellos tengan un acceso directo a las comunidades y a los clientes de los servicios que se ven más afectados. Lo que necesitamos saber entonces es que durante COVID-19, las subvenciones del CRM-19 e incluso las subvenciones del Fondo Mundial bajo el ciclo 6 pudieron establecer o definir los mecanismos o sistemas existentes de CLM. Y lo que se tiene que hacer es que durante este cambio hacia la preparación frente a la pandemia, todos estos mecanismos existentes se tienen que revisar, se tienen que mejorar o adaptar o a aumentar sus habilidades y asegurarse de que están alineados e institucionalizados dentro de los programas o planes nacionales de preparación frente a la epidemia en sus países. Así que las comunidades, a través del diálogo, a través de las consultas, a través de la interacción entre los MSPs y otros organismos de gobierno, tienen que asegurarse de que hacen esa incidencia para la inclusión del CLM, a que se hace ese financiamiento, ese programa de financiamiento y que se fortalece tanto en las subvenciones del CRM-19, así como en el ciclo 7 de fondos, de solicitud de fondos, que es el que se está dando hoy en día. Si se necesita más información o una mayor guía de cómo es ser incluidos en el CLM, en estas subvenciones, o para poder fortalecer o expandir ese valor disponible de los recursos que se encuentran en línea por parte de nuestros socios y agencias, podemos tener acceso a través de este enlace y ustedes simplemente deben asegurarse de que existe esa complementariedad de los recursos para el CLM, tanto en las subvenciones del CRM-19 como las subvenciones del ciclo 7, así como en la solicitud de fondos. Y a final de cuentas, el objetivo es para que el CLM sea sustentable y que se fondee, ya que es un mecanismo crucial que se tiene que implementar para un monitoreo futuro de la epidemia y de las pandemias. Alineado con esto, entonces, nuestro departamento de CRG, de Recursos y Género, está ofreciendo asistencia técnica a corto plazo para los países para que apoyen la configuración, la adaptación, el fortalecimiento y la implementación de los programas CLM, en las subvenciones del CRM-19, y hay que asegurarse de que esta asistencia técnica los ayuda a alinearse con esos mecanismos, que estén alineados con estas estrategias de preparación frente a la pandemia. Estamos así concluyendo la fase 1 del CLM-CRM-19 en la asistencia técnica y tendremos una fase 2 que sucederá a final de este año, en el último trimestre, y vamos a poder ofrecer esa asistencia técnica hasta el 2025, alineado con la implementación del CRM-19. Así que ustedes tienen que asegurarse de que saben de esto. Si existe una subvención CRM-19 en su país y si se incluye el CLM. Y si es así, la asistencia técnica está disponible para tener acceso, para poder apoyar ese fortalecimiento del CLM, así como su adaptación. Siguiente diapositiva. Así que esta diapositiva son solamente los recursos que están disponibles. Ustedes pueden tener acceso a ella cuando los recursos se les compartan. Y además de eso, bueno, siguiente diapositiva. Ahora sí, eso es todo de nuestra parte en cuanto a la presentación. Le regreso la palabra a Keren para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Rain, y gracias, Olive. Tenemos 15, un poquito más, 18 minutos para preguntas y respuestas. Yo tengo anotado ya 3 preguntas que están en el chat y 2 que me lo han mandado por privado. Hay una pregunta de Cristian. Yo sé que Olive le está respondiendo, pero me gustaría que se discutiera un poco más
ahora en esta sección, pero imagino que muchos han de tener la misma pregunta sobre si el C19RM es necesario mantener las tres prioridades del Fondo para Pandemias, que es 1, la vigilancia integral de la enfermedad y alerta temprana; 2, sistemas de laboratorio; y 3, recursos humanos y capacidad de fuerza de trabajo y salud pública. Así que le paso el espacio a Olive para que extienda un poco más esa pregunta. Thank you so much. Muchísimas gracias, dice Olive, gracias por la pregunta y gracias por hacer la pregunta. En términos de los fondos para la pandemia, tenemos áreas prioritarias, como ya lo leyeron, como lo mencionas también, que es esa vigilancia integral, los sistemas de laboratorio y el fortalecimiento de los recursos humanos de la fuerza laboral. Como vemos, la información técnica proporciona cinco prioridades clave, 5 áreas de prioridad para el Fondo Mundial. Y estas áreas incluyen estas otras 3, estas prioridades de fondos. Yo diría que el fortalecimiento de la vigilancia integral también es una oportunidad para que las comunidades se involucren y participen de cómo es que las comunidades son capaces de participar en la vigilancia, en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia a nivel nacional. Y la segunda área del Fondo Mundial, creo que ya lo mencionamos también, son estos sistemas, y en este caso aquí hablamos del laboratorio y del diagnóstico, una vez que se tienen estos sistemas de laboratorio. Y la tercera área del Fondo Mundial son los recursos humanos para la salud y para el fortalecimiento de los sistemas comunitarios, que el Fondo Mundial lo ha resaltado como recursos humanos o el fortalecimiento de la fuerza laboral. Así que pueden darse cuenta que sí hay una alineación, sí están integrados, y además de estas 3 áreas prioritarias, el Fondo Mundial también tiene la cuarta área, que es cuidados terapéuticos y cuidados, oxígeno y cuidados médicos. Esta es un área que se incorporó, pues muchos otros países no podían tener acceso a ese oxígeno médico y a los cuidados durante el proceso de COVID-19. Así que ahora el Fondo Mundial cree que esta es un área en la cual los países deberían también invertir, asegurarse de que existe el equipo adecuado y de que los sistemas están ahí para ofrecer el oxígeno médico. Y la última área prioritaria que el Fondo Mundial ha invertido es en la gestión de productos y de residuos. Así que bueno, además de las 3 que ya se mencionan, podemos ver que sí, que el Fondo Mundial tiene, en términos de estos 5 áreas prioritarias, incluye esas 3 y también ha hecho esa prioridad, ha priorizado esas áreas. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más que quisiera Rain agregar a esta pregunta. No, dice Rain, no tengo nada más que agregar. Gracias, Olive. Sí. Let me Google Translate. Actually putting it on Google Translate. De hecho, lo puse en Google Translate y la pregunta dice, un segundo, dice Olive. Olive, I have put it in the chat. Karen dice, ya la colocó en el chat. La pregunta es, las propuestas mencionan que la subvención se tiene que enfocar también en el fortalecimiento de la sociedad civil, pero que no es así, que la sociedad civil hace el esfuerzo para elaborar la propuesta para que sea dirigida por la comunidad, pero las autoridades gubernamentales no permiten que la propuesta avance, y los que tienen más presupuestos son el gobierno, y creo que no debería de enviarse del Fondo Mundial con esas directrices claras. FM is Global Fund. FM es el Fondo Mundial.
¿Quieres responder esta pregunta? Le pide Olive a Rain. Puedo responder a la siguiente pregunta del CLM. Muy bien, entonces déjenme responder esta pregunta. El Fondo Mundial reconoce la importancia de la participación y del involucramiento de las comunidades, no solamente como receptores, sino también como proveedores de servicio, pero también, además, dentro de esta prioridad, como ya han visto, las organizaciones, el fortalecimiento a través de las organizaciones que lideran estas actividades, y es deliberar ese esfuerzo para poder asegurarse de que el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria existe y de que son capaces de abarcar los temas de derechos humanos y de violencia de género a nivel comunitario, pero en ocasiones los países tienen prioridades y esas decisiones es que los países con base en ese contexto de país, de esa manera las organizaciones de la sociedad civil solicitarán entonces que la mayor parte del tiempo es asegurarse de que se tenga que adaptar la información, los datos, si se hace la inversión y que esto lleve a que cubre esos temas de violencia de género y derechos humanos. Y es un proceso de negociación, por supuesto, que también hay que desarrollar una estrategia para asegurar que se tiene una representación en cada intervención que se esté realizando. La mayor parte del tiempo, los fondos también son limitados, así que los países también necesitan ver específicamente cómo invertir los recursos limitados. Desafortunadamente, en ocasiones tal vez no pudiera ser en el fortalecimiento de las capacidades, sino que existan otras prioridades que se hayan identificado anteriormente. Espero haber respondido a la pregunta, pero permanecemos, bueno, abiertos a seguir. Los invitamos a que ustedes platiquen con sus MSPs y con sus RPs. Si ustedes notan que hay algo que se tiene que incluir y que no se haya incluido, siempre sepan que es un proceso de discusión con los fondos limitados y que también tienen su prioridad. Muchas gracias. Tal vez yo agregaría, dice Rain, realmente es crucial que los representantes de sus comunidades o sus representantes de la sociedad civil estén fuertes en el CCM, porque definitivamente son la voz directa en términos de alzar la voz sobre qué es lo que se necesita en la propuesta y también asegurarse de que las prioridades comunitarias, incluyendo la construcción de capacidades institucionales, se incluya. Es por eso que forma parte de la propuesta. Incluso una vez al momento de enviarla, los representantes tienen acceso directo a los gerentes, a los equipos del Fondo Mundial y definitivamente pueden escribir sus inquietudes y levantar la voz a la agenda del Fondo Mundial o al equipo de país. Y si es una prioridad de país y no se están incluyendo o no se están discutiendo durante las consultas, incluso si ya se envió, se hace un panel de revisión técnico que son expertos en diferentes campos y que también se incluyen algunas representantes de la sociedad civil. Pero también es ver esta participación y este involucramiento de las prioridades en las diferentes intervenciones. Y por lo general es ver cómo es que las comunidades están involucradas y participan en la implementación actual. Así que es así como podemos verificar que las comunidades realmente están involucradas y están involucradas en el proceso. Así que esa es la respuesta al monitoreo liderado por la comunidad. Sí, es una intervención, es un programa y en muchos casos no lo vemos como un proyecto, sino que básicamente es un mecanismo para que una organización de base comunitaria o una red de organizaciones que lideran este proceso de monitorear un tema en específico que la comunidad necesite. Por ejemplo, si ha habido problemas o situaciones en cuanto al desabasto de antirretrovirales y de que esto está sucediendo, la organización, entonces, por lo general, una organización de base comunitaria o liderada por la comunidad cuenta con un equipo formado
por los que recaban la información, por los analistas de datos. Es un equipo grande que es fondeado por donadores externos del Fondo Mundial y lo que ellos hacen es, por ejemplo, un método específico. Existen diferentes métodos de vigilancia o hacen un comprador misterioso o van a una instalación, por ejemplo, con la cual se negoció y ustedes viven el servicio y se reporta si hay discrepancias o si hay dificultades en términos a la disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio. Y de esa manera se reporta y se recaba toda esta información de diferentes instalaciones, se analiza la información y todos estos datos recabados entonces se mandan a un mecanismo de diseminación y de discusión con otras instalaciones para asegurarse de que exista una mejora, de que se hagan las mejoras a la provisión de los servicios. Y a un nivel más alto, estos datos también se pueden utilizar por los implementadores de programas sobre cómo mejorar los servicios. Y también los datos se pueden utilizar para las mejoras, por ejemplo, con respecto a las políticas. Si hay políticas que están obstaculizando obtener los recursos, por ejemplo, o que los compradores no puedan tener acceso a los diferentes productos. Así que es un sistema muy bien establecido, se requiere de mucho tiempo en muchos países, se requiere de mucho tiempo para poder establecerlo, pues idealmente, aun cuando es liderado por la comunidad, hay que asegurarse de que se tiene el apoyo del Ministerio de Salud en sus países, por ejemplo. Entonces, de tal forma que no se cuestione o no se cuestione la credibilidad de los datos las comunidades que están recabando. Así que se tiene así una sociedad entre las comunidades y el gobierno, los proveedores del servicio, los implementadores del programa, para asegurarnos así de que los datos que se recaban, que vienen desde las bases, provienen de clientes que están teniendo acceso a los servicios y que estos datos también van a traer la atención y que ellos entonces tienen que hacerse responsables de generar los cambios necesarios para mejorar esos servicios de salud. Así que básicamente esto es cómo funciona este mecanismo y se supone que recibe fondos. No se puede ejecutar sin fondos, pero esto es definitivamente algo que se tiene que promover, que se tiene que hacer incidencia para en cada subvención del Fondo Mundial que esté en sus países. Y existen diferentes módulos y ejemplos de diferentes países. Y simplemente hay que compartir los recursos que se tienen para saber específicamente qué es el CLM. Muchísimas gracias, dice Olivi. Yo solamente quiero agregar, y creo que la pregunta es ¿por qué el CLM? Y cuando hablamos acerca de esta preparación frente a la pandemia, ¿por qué es crítico? Y creo que para nosotros tendríamos que ver las respuestas de la pandemia a nivel de país, o si responden las necesidades de las comunidades, o también observar ese monitoreo de derechos humanos y de violencia de género y documentarlo. Esa información es la que se utiliza entonces para mejorar los programas y los servicios que se están entregando. Y creo que también Rain habló acerca de la calidad, asegurándose de que esta calidad en torno a los servicios a los cuales se está teniendo acceso, o si, por ejemplo, si hubiera algún problema, el CLM también se ha identificado para hacer esa área crítica en donde las comunidades pueden ofrecer retroalimentación al gobierno, dónde tiene que trabajar y asegurarse así de que esos servicios de salud van a mejorar su calidad. Así que conforme hablamos de la preparación frente a la pandemia, también es crítico que sepamos de la inversión del monitoreo liderado por las organizaciones durante la pandemia. Y ese era el punto que quería resaltar aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, dice Keren, voy a colocar la traducción en el chat. ¿Puedes compartirnos los contactos con quienes podemos comunicarnos? Porque muchas veces las responsables del portafolio no responden. Esa es una muy buena observación, sí, porque a veces, bueno, están muy ocupados, pero lo que podría decir al respecto es que si hay alguna
la primera persona de contacto sería la plataforma LAC. Si alguien tiene una pregunta, contáctenos, que sea a través de la plataforma LAC, y la plataforma LAC podrá contactar entonces tanto a mí como a Rain si tienen alguna pregunta con respecto al CRM-19. Y también está David, que no pudo unirse a la sesión, pero que va a poder responder ante cualquier pregunta con CRM-19. Colocaremos también nuestros correos en el grupo del chat. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, not yet, but we are almost top of the hour. Just want Ya to estamos casi a la hora. reflections from you and from Las Rain. últimas reflexiones, si nos pudieran compartir algún último comentario, alguna sugerencia final de parte de ustedes, Olive y Rain. Rain, ¿quisieras empezar? Yeah, don't worry. So you may contact us. Así que sí, nos pueden contactar a través de nuestros correos que ya colocamos en el chat y también a través de la plataforma LAC. Ellos se comunicarán con nosotros. Y lo que yo les puedo decir es probablemente que hay muchas oportunidades para que las comunidades se involucren en estos procesos. Ahora, si hay una implementación continua, como ya lo mencionamos, simplemente asegúrense de que sepan exactamente qué es lo que está sucediendo en términos de la subvención del CRM-19 y existen las oportunidades, si el presupuesto no se ha utilizado o en esos procesos de reprogramación que se mencionó, y esta es una oportunidad. La implementación es hasta el 2025, así que lo que sea que se planee para finales de este año o lo que sea reprogramado, ese pudiera ser el caso de lo que ya se va a implementar en los próximos 2 años. Entonces, tenemos que asegurarnos de que esa implementación de CRM-19 incluye esas intervenciones de fortalecimiento de los sistemas comunitarios, principalmente del CLM, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad de preparación frente a la pandemia como una oportunidad para realmente construir y fortalecer los sistemas comunitarios y de la salud, y eventualmente después de esta subvención de CRM-19 que termine para el 2025, que todas las intervenciones que se propongan aquí transicionen hacia las subvenciones, que es el ciclo de subvenciones 7. Así que tenemos que tener en cuenta eso en términos de la preparación para el 2025, y necesitamos abarcar o cubrir ese ciclo de subvenciones o incluso fondos nacionales para la sustentabilidad. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero agradecer a Anuar, a César y a ti, Keren, así como a todos los que estuvieron presentes en esta llamada. Fue una muy buena plática la que hemos tenido. Creo que probablemente, bueno, de mi lado y el equipo acá, es la primera de una serie de discusiones que podremos tener para poder tener un mejor entendimiento con respecto a la pandemia y a la respuesta. Ustedes saben que la preparación frente a la respuesta de preparación frente a la pandemia con las comunidades es crítico cuando se refiere al Fondo Mundial, pues todo lo que hacemos gira en torno para asegurarnos de que las comunidades están involucradas y que participan y que son el eje central que el Fondo Mundial tiene en cualquier programa que exista. Así, también sabemos de las estrategias del Fondo Mundial, de la respuesta de preparación frente a la pandemia. Sabemos que es pilar y que está teniendo ese cambio dinámico y constante, y estamos aquí abiertos para aprender más y también para ofrecerles toda la información necesaria. Es tanta información la que se está dando a nivel regional en cuanto a la respuesta de la preparación frente a la epidemia, y es crítico que la comunidad y la sociedad civil reciba esa información, se encuentre también, participe de estas plataformas nacionales que están respondiendo ante esta estrategia de preparación frente a la pandemia para la toma de decisiones. Así que si las comunidades están involucradas y participan en los procesos a nivel de país, siempre tendemos a olvidarnos y
yo siempre me pregunto, como, siempre hablo de nosotros como la sociedad civil y comunidades, pero ustedes como comunidades tienen un rol crítico para asegurar que cualquier política, cualquier estrategia está respondiendo ante las necesidades de la comunidad, que se está viendo esa importancia, y es por eso la participación importante en la toma de decisiones. Así que ahora le doy la palabra a Keren simplemente para dar un cierre y un agradecimiento. Gracias, Rain, Así es, por pasar el dice programa a nuestro Keren. coordinador, compartir el correo donde se pueden comunicar, pero también le quiero dar un minuto a Anuar para hablar sobre el trabajo que se puede hacer desde la plataforma. Muchas gracias. Gracias, Rain. Gracias, Oli. Bienvenidas a América Latina y el Caribe. Para nosotros es un honor tenerlas hoy aquí compartiendo con nosotros. Como un comentario final, me gustaría reflexionar sobre los momentos en los que estamos situados hoy en día. Esta discusión que tuvimos el día de hoy es parte de una discusión global en la que estamos observando cómo la arquitectura de los modelos de financiamiento globales están cambiando. Debemos estar preparados para ver la evolución. Recuerdo que el año pasado, en la reunión de Lima, los colegas de Quimirina, junto con Frontline Ace, ya habían traído la discusión sobre el Fondo para las Pandemias, una de las primeras discusiones que tuvimos acá en la región, y fue una discusión bastante interesante, muy informativa, y ahora lo que nos comparte Rain y Olive, pues están reforzando, ¿no? Porque ahora estamos viendo cómo estas primeras ideas que el año pasado apenas comenzaban a plantearse, ahora ya las estamos viendo cómo están integrándose en otros modelos de financiamiento. Eso me parece que para nosotros es muy importante entender cómo las cosas están evolucionando. Me pareció súper interesante y muy importante, gracias Rain, por la discusión sobre Community-Led Monitoring, sobre el monitoreo liderado por la comunidad. Efectivamente es una metodología, es una forma de trabajar que eventualmente la vamos a ver más y más. Es una forma de poder promover que la comunidad se involucre más en los procesos y eventualmente vamos a estar discutiendo más acerca de esta metodología. La plataforma LAC, en ese sentido, juega un rol importante y probablemente muy pronto comencemos a tener discusiones más focalizadas sobre cómo se está trabajando este enfoque en la región. De verdad agradezco mucho esta discusión, Rey, porque necesitamos tener más claridad. Sobre todo, como tú bien lo mencionaste, estamos en el momento en que muchos países están discutiendo sus nuevas subvenciones y cómo incluir la participación comunitaria dentro de las nuevas subvenciones a partir del ciclo de subvenciones 7 y tener esta claridad y tener este panorama para poder tener discusiones más ricas es fundamental. Entonces, yo solamente quisiera enfatizar esos puntos y nuevamente agradecerles que el día de hoy pudieran estar compartiendo hoy con nosotros. Hay una audiencia aquí en la sala, pero esta audiencia se va a maximizar cuando esta conversación esté en YouTube. Así que muchas gracias. Gracias, Anuar, y también gracias a todos por unirse a la sesión hoy. Por nuestra parte, vamos a estar subiendo el webinario y un resumen y los puntos más importantes también en la página web. Y también vamos a estar subiendo la tos en inglés y en español por si alguien que no pudo sumarse hoy quisiera regresar al webinario.